Bueno, las isometrías entran harto en la prueba y hacen referencia a figuras que se trasladan, se rotan o se reflejan. Esas son las tres isometrías típicas. La, la rotación, o que sé, chico, vamos a cambiar la letra. Ya, la rotación es una isometría típica, la traslación y también las simetrías o reflexiones también. Simetrías o reflexiones. Y en esas hay dos tipos. Están las centrales, que respecto a un punto, y también las axiales, que es respecto a una recta. ¿Cuál es la característica de las isometrías también? Es que mantienen su tamaño y sus proporciones. Son figuras congruentes. No cambian sus medidas. Y esa es como la diferencia con las homotecias que entran para los que van a la M2. Que las homotecias cambian su tamaño y son figuras que son semejantes. En cambio, en la isometría mantienen su medida, como iso de igual y metría de medida. Ya, esa es una introducción y vamos a empezar a hacer los problemas. Partamos con el primero, que van a ser problemas de traslaciones. Nos dicen, si el punto AB es la imagen que se obtiene al trasladar el punto R, según el vector Mn, ¿cuáles son las coordenadas de R? Ok, en las traslaciones siempre va a pasar lo mismo. En las traslaciones tenemos un punto inicial que le vamos a sumar un vector y vamos a obtener un punto final. En este caso nos dicen que el punto AB es la imagen que se obtiene al trasladar el punto R. O sea, el punto R es el original. Así que R es el original que se traslada según un vector que es Mn, M,n, y se obtiene el punto AB, A, B. Y acá cuando nos dan el punto final y el vector, podemos pasar este vector restando y vamos a obtener el punto original. Así que R va a ser el punto AB y se le resta el vector MN. Al igual que vimos en la clase anterior, que era de vectores, se resta el X con el X y el Y con el Y. Así que acá quedaría A menos M y B menos N. Y sería la respuesta, la alternativa B. Ahí está igual importante porque entró ahora en el invierno. Así que es una pregunta que se puede asemejar bastante a lo que puede entrar. Bueno, uno se puede aprender muchas fórmulas de traslación, pero yo creo que esta es la más importante. El punto original más el vector es igual al punto final, donde termina. Y obviamente podemos hacer adaptaciones de esta fórmula. Por ejemplo, si pasamos restando el vector, nos queda lo que ocupamos, que el punto original es el punto final menos el vector. Y también podríamos pasar restando el punto original para obtener el vector. O sea, el vector es igual al punto final menos el punto inicial. ¿Qué es lo que tienen que saber? Es bien esta fórmula, porque las otras se derivan de esa. Y eso. Vamos a hacer el segundo problema. Nos dicen, el punto A tiene coordenadas 8, menos 2 y se le aplica una traslación según el vector menos 4,0.
Ya tenemos el punto A, que es 8, menos 2, y le aplicamos una traslación. Y se obtiene el punto P. Y a P se le aplica otra traslación según el vector B. Y se obtiene el punto menos 2,7. ¿Cuáles son las coordenadas del vector B? A ver, vamos a escribir un poquito qué fue lo que explicaron. Nos dijeron que el punto A, que es 8, menos 2, se le aplica un vector B, un vector menos 4,0, y se obtiene el punto P. Y acá podemos obtener el punto P. Tenemos el punto original y el vector. Sería 8 menos 4, 4, y menos 2 más 0 da menos 2. Y luego nos dicen que al punto P se le aplica un vector B y se obtiene un nuevo punto, el menos 2,7. Y el punto P lo acabamos de obtener. Es el 4, menos 2. Y los que nos piden es este vector B. Así que, al igual que el problema anterior, vamos a tener que pasar restando el punto original para el otro lado. Así que el punto 4, menos 2 va a pasar restando. Y nos va a quedar que el vector es menos 2,7 menos 4, menos 2. Yo en la clase anterior les recomendé que si tenían un menos, mejor lo dejaran sumando. O sea, que esto lo cambiaran por más y cambiaran todos los signos que están adentro del otro vector. Pero lo pueden hacer directamente. No hay problema. Pues yo prefiero cambiarlo. Menos 2 más menos 4 me da menos 6. Y 7 más 2 queda 9. Y sería el menos 6,9. Eso de cambiar el signo es a gusto de cada uno en realidad. Pero pasa harto que si no lo cambian, el primero lo hacen bien, menos 2, menos 4, menos 6, pero a veces el segundo se le olvida ocupar este menos. Y ponen 7 menos 2 y les da, no sé, 5. Así que hay que tener ojo con eso. Que es menos menos 2 y va a dar 9. Ya. Vamos a seguir con el 3. El punto P se traslada según el vector menos 3 menos x, x más 6, obteniendo el punto Q. Ok. Se puede determinar el valor de x. Vamos a ver qué información nos da. Nos dicen que al punto P le sumamos este vector, menos 3 menos x, x más 6, y se obtiene Q. Y queremos encontrar el valor de x. En la primera nos dicen que P es menos 2,7. Ok. En la primera tendríamos el valor de menos 2,7 y le vamos a sumar el vector, pero aún así no sabemos cuál es el resultado de eso. Así que no podríamos obtenerlo por sí solo. Así que por sí solo el 1 estaría mal. En la segunda nos dicen que la abscisa del punto Q es 7. O sea, la abscisa es el valor x. O sea, sabríamos que el Q es 7, algo, y. Pero por sí solo esto no podemos obtener nada, porque tendríamos P, que no sé lo que vale, más menos 3 menos X es igual a 7. Pero nos falta el otro valor de P. Así que por sí sola tampoco, pero ambas juntas sí.
Si yo junto esto de la primera información y esto de la segunda información, puedo obtener una ecuación que se va a poder resolver. Así que era ambas juntas. Voy a dejar escrita esa ecuación, pero no la voy a resolver. Nos vamos a fijar en la parte x de cada elemento. Nos quedaría menos 2 más menos 3 menos x es igual a 7. Y esto sí se podría resolver. Así que con estas dos informaciones se puede hacer. Sería ambas juntas. Este tipo de problemas son los que le entran a quienes van a la M2, eso sí. Los temas de suficiencia de datos. El 4 nos dice, al punto 6, menos 4 se le aplica una traslación obteniéndose el punto 12, menos 8. ¿Ok? Si el punto menos 3,5 se le aplica la misma traslación, entonces se obtiene el punto OK. Tenemos una primera información que es al punto 6, menos 4. Le aplicamos una traslación que no sabemos, dejar como B, y llegamos al punto 12, menos 8. Y luego al punto menos 3,5 le aplicamos la misma traslación y queremos saber a qué punto llega. Esa es la pregunta del problema. Igual que los problemas anteriores, vamos a pasar restando este punto y con eso vamos a encontrar el valor del vector. Así que el vector traslación va a ser 12, menos 8 menos 6, menos 4. Y bueno, acá a mí me gusta más cambiar el signo, así que voy a cambiar esta más, y este va a quedar como menos, y el 4 va a quedar positivo. Y me va a quedar que el vector va a ser 12 menos 6, que es 6, y menos 8 más 4, que es menos 4. Y ahí podríamos hacer la parte de acá abajo, que sería menos 3,5 más 6, menos 4. Menos 3 más 6 es 3, y 5 menos 4 es 1. Así que la respuesta sería la D. Perfecto, hasta ahora todos los problemas son bastante similares, así que no hay mucho como confundirse, y sabiendo hacer un tipo, sabiendo esa fórmula inicial que vimos, se pueden hacer casi todos. Igual es súper importante practicar porque los problemas van variando, tienen como pequeños cambios. Aunque la fórmula es la misma, hay pequeñas sutilezas en cada problema que lo hacen distinto. Sí, no es tan complejo este. Pero después, normalmente entra un problema de traslación, así traslación sola. Pero también entran problemas de traslación, pero que combinan otras cosas. Ya, por ejemplo, este dice, considere el triángulo ABC, ya este es más difícil, donde sus puntos son A menos 1,2, B menos 3,6. Si a este triángulo se le aplica una traslación de modo que la imagen del punto A pertenece al eje de las ordenadas, al eje Y. Y está a la misma distancia del origen que se encuentra A. ¿Cuál de las siguientes coordenadas podría corresponder a la imagen del punto de B? Ya un poco enredado este problema, pero vamos a graficar todo para entender un poco de qué se trata. Tenemos dos puntos, el menos 1,2, que estaría acá, que es el punto A, y el punto B, que es menos 3,6.
estaría por acá. Y esto es típico también en isometrías que te hablan de un triángulo, pero no te dan todos los puntos. Así que en realidad no importa mucho que sea un triángulo. Importa que son puntos individuales que vamos a trasladar. Y nos dicen que el punto A va a quedar en el eje de las ordenadas. Lo vamos a trasladar y va a quedar en el eje Y. Así que va a quedar en algún lugar del eje Y, de acá. Y también nos dicen que la distancia está a la misma distancia del origen que se encuentra de A. O sea, la distancia del origen al punto A es la misma que la distancia del origen al punto A'. Así que va a quedar como por acá el punto. Podría quedar acá este punto, A'. Y está a la misma distancia. Así que de A' yo sé que la coordenada X es 0, porque está en el eje Y. Y la coordenada Y va a ser la distancia del punto A al origen. Así que deberíamos sacar la fórmula de distancia. Cuando es respecto al origen es bastante fácil porque el punto es el 0, 0. Ok, esto de distancia de un punto a otro lo vimos en la clase pasada, en vectores de distancia, y se ocupa básicamente de Pitágoras. Va a ser el punto que es el x, que es el menos 1 menos 0 al cuadrado, más 2 menos 0 al cuadrado, que en el fondo es la parte x de cada punto restada y la parte y de cada punto restada. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, más 2 al cuadrado es 4, y la distancia es raíz de 5. Así que este punto A' va a ser 0 raíz de 5. Igual podría pasar que el punto está acá. Este sería como un A doble prima, que esté en el 0, menos raíz de 5. Ya, pero esto es una posibilidad y vamos a ver con esta si da la respuesta. ¿Cuál es el típico problema que hemos hecho? Es punto inicial, o sea, el A, más el vector, que no lo tengo, es igual al punto final. Punto inicial era el menos 1,2, el vector no lo tengo, y el punto final lo acabamos de sacar. Es 0, raíz de 5. Aunque podría ser también 0, menos raíz de 5. Este sería el caso 1. Pasamos restando el primer punto y nos va a quedar que el vector va a ser 0 raíz de 5 menos 1,2. Ya voy a cambiar los signos. Este va a quedar positivo, va a quedar una suma, y el 1 queda positivo y el 2 queda negativo. Así que el vector va a ser 1, raíz de 5 menos 2. Y ahí tendría uno de los vectores de traslación. ¿Y qué nos piden? Trasladar el punto B. Así que finalmente tenemos el punto B que le vamos a sumar el vector. B es menos 3,6 más el vector 1, raíz de 5 menos 2. Y la suma de esto, menos 3 más 1, es menos 2, y 6 más raíz de 5 menos 2, me va a quedar 4 más raíz de 5. Ya que podía sumar el 6 con el menos 2.
y por eso me da 4. Y esa alternativa existe. Sería esta. Y ojo que si no estuviera esta alternativa, tendríamos un caso 2 que sería con menos raíz de 5. O sea, sería este negativo, negativo. La verdad cambiaría todo muy poco. Solamente cambiaría este más a un menos. Pero esa es la otra posibilidad. Bien, este problema era más complejo, era más largo, porque sacar el punto A' era más difícil. Aparte que la redacción del problema eh, era un poco enredada, no era tan clara. Este problema entró, creo, ahora sí, el 2023. Así que está bien fresco. Dice, Antonia está programando un robot para que viaje desde el lugar donde se encuentra hasta el punto B, que se encuentra en la cuadrícula de la siguiente figura. Ok, tiene que pasar de aquí al punto B. El comando utilizado para programar los movimientos del robot es TMP. Estoy leyendo ahí. En el que M es la cantidad de casilleros que se avanza en forma horizontal hacia adelante y P es la cantidad de casilleros que se avanza en forma vertical hacia arriba. Ya este es un vector traslación típico. No cambian nada. El primer número, M, es lo que se avanza hacia la derecha, que es lo normal, y P es lo que avanza hacia arriba, que es lo normal. Nos dice que Antonia programa la siguiente secuencia de movimientos: movimiento 1, 0,1, movimiento 2, 2,0 y así. Con esto el robot no llega al punto B. Ok, no llega. ¿Cuál de los siguientes movimientos anteriores se tiene que quitar para que el robot cumpla el objetivo? Y las alternativas es quitar uno de los 4 movimientos. Vamos a ver cuánto se mueve en cada movimiento. El movimiento 1 dice 0,1, así que me muevo 1 hacia arriba. En el movimiento 2 es 2,0, me muevo 2 para la derecha. Movimiento 3, 1,1, me movería en diagonal. Y el movimiento 4 es 4 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Igual así como por lógica, haciendo esto, uno podría ver que este es el que está sobrando. El movimiento 3. Porque si yo lo quito, llegaría a B. Así que es una forma de hacerlo. Otra forma, quizás más matemática, es ver que desde la parte donde está el robot hasta B, avanzo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 casilleros. Y en la parte I avanzo 1. O sea, 6 para la derecha y 1 para arriba. Entonces tengo que hacer alguna suma que me dé 6,1. Y si yo sumara todos estos vectores, me daría 2 y 7. Así que me estoy pasando por 1 en ambos. Por lo que tendría que quitar el movimiento 3 para que la suma me diera 6,1. Bien, este se podría llegar de distintas formas a la respuesta. Pero hay que tener el concepto de traslación, haber hecho problemas de traslación para leer el problema y no encontrarlo distinto o raro. Ya, acá vamos a ver rotaciones, que son un poco más complejas. Nos dicen, el triángulo rectángulo de la figura adjunta se rota sucesivamente con centro en el origen. Eso es importante siempre respecto a que gira, aunque casi siempre, el 90% de las veces, giran respecto al origen, en 60 grados en sentido antihorario. ¿Cuál de las siguientes opciones se muestra mejor la posición en que quedará el triángulo después de 90 rotaciones? O sea, van a hacer esto 90 veces. Van a hacer esto 90 veces.
Ya, ahora sí. Ah, gracias, Diego. Ya sé que hay internet, está como medio malo hoy día. Esperemos que no se caiga más. Y sí, pero creo que las grabaciones igual por lo menos quedan fluidas, así que por ahí no va a quedar problemas cuando quede grabado. Ya, bueno, la vamos a hacer un poco más corta acá. Nos dicen que hay rotaciones en 60 grados y en sentido antihorario en este problema. Y ese tipo de rotaciones la vamos a hacer 90 veces. Así que si queremos ver cuántos grados varió esto, vamos a agarrar este 60 grados y lo vamos a multiplicar por 90 veces. Si hacemos esta multiplicación, nos va a quedar, bueno, 0, 0 primero por el 0 y después por el 9. Nos queda 9 por 0, 0 y 9 por 6, 54. Así que voy a girar 5400 grados en total. ¿Ya? Estos van a ser muchas vueltas así. Pero a mí, en general, no me interesa cuántas vueltas doy en el mismo lugar. Así que podría dividir esto por 360 para encontrar el decimal. El decimal que me sirve. ¿Cuánta fracción de vuelta voy a dar? Así que estos 5400 grados lo voy a dividir por 360. O lo que es mejor, antes de multiplicar el 60 por 90, voy a dividir también por 360. Y es mejor porque puedo simplificar cosas. Por ejemplo, el 60 mismo lo puedo simplificar con el 360 y eso es 6. Y ahí podría dividir el 90 dividido 6, que es 15. El tema es que este es un número exacto. Y eso significa que di 15 vueltas exactas. Y volví a mi lugar de origen. Así que como no hay ningún decimal, no es 15,5, no es 15,25, sino que es 15 exacto, el fondo di 15 vueltas y volví al lugar de que partí. O sea, a la P. ¿Qué otra forma se podría ver esto? Yo también podría verlo que por una rotación me muevo 60 grados. Con dos rotaciones me muevo 120. Y así puedo llegar a 360, que son 6 rotaciones. Y tengo que ver cuántas veces cabe este 6 en el 90, que son las 90 rotaciones que voy a hacer. Y como cabe exactamente, entonces justamente vuelvo al lugar de origen. Di 15 vueltas y volví a ese lugar. Aquí el problema hubiese sido más interesante si hubiese dado un par de vueltas más. O sea, si hubiese dado 93 vueltas, por ejemplo, para que me hubiese quedado 15,5. Y ahí ver qué se hace con este 0,5. Porque el 15 no aporta en nada, pero el 0,5 sí. Tendría que multiplicar ese decimal por la vuelta completa para ver qué proporción de vuelta da. Aquí sería, por ejemplo, 180 y yo hubiese quedado en el D. En ese caso, sigamos. Otra cosa que pueden hacer en rotaciones en general es que si se rota, no sé, 90 grados, pueden rotar la hoja y van a ver dónde queda la figura. Por ejemplo, aquí mismo, si yo hubiera rotado esta figura en 90 grados, ¿puedo girar la hoja completamente? Ah, no, espera, esto. ¿Puedo girar la hoja de la prueba? Y me va a mostrar cómo va a quedar la figura. Obviamente hay que hacer unos cambios en el eje. Por ejemplo, este es el eje X y este es el eje Y. Pero aquí te va a indicar en qué valores va a quedar. Así que es una buena forma. Vas a ver un poco cuando se gira en 90 grados, en, en 180 o en 270, va a ser. Vamos a girar de nuevo y vamos a seguir.
Ya esta pregunta también es difícil y entra al 2021, así que igual es reciente. Dice, la circunferencia del centro O de la figura adjunta tiene un radio de 1. B y C pertenecen a ella en el triángulo CBO. Y la altura OA mide raíz de 3 partido 2. O sea, tenemos esta figura que esta altura mide raíz de 3 partido 2. Y sus lados miden 1 y 1. Vamos a sacar el triángulo que está arriba, el OB, para calcular la altura que tenemos acá. Como es de 90 grados que aparece ahí, podemos ocupar Pitágoras. Así que tenemos esto que vale 1, esto que vale raíz de 3 partido 2, y podemos usar Pitágoras para encontrar este valor X. Si usamos Pitágoras, va a ser raíz de 3 partido 2 al cuadrado más X al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Raíz de 3 partido 2 al cuadrado es 3 partido 4. Eso va a pasar restando al otro lado. Y nos va a quedar que X al cuadrado es igual a 1/4. Y la raíz de eso va a ser 1/2. Porque es raíz de 1 y raíz de 4. Entonces, esta distancia es 1/4. Es 1/2 que diga. Por lo tanto, la distancia que está abajo es la misma, 1/2. ¿Por qué es relevante esto? Porque se forma un triángulo equilátero. Este es un triángulo equilátero. Voy a seguir leyendo. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a las rotaciones en torno al origen del sistema de ejes coordenados, en el sentido de la flecha? Ya, y la flecha es horaria. Ok, sacamos que es un triángulo equilátero. Entonces, cada ángulo mide 60. Este mide 60, el de abajo mide 60, y los de acá también miden 60. Y la altura en ese caso divide este ángulo en dos, uno de 30 y otro de 30. No se nota mucho, pero sería 30 acá, y acá también serían 30. Y en el 1 nos dicen, si se gira en 30 grados, el punto B queda en el punto 1,0. Si yo giro en 30 grados esto, bajaría este punto B justo acá, donde está el circulito. Así que efectivamente quedaría en el punto 1,0. Aquí estaría B'. Así que el primero estaría correcto. Estaría bueno. El segundo dice, si se gira en 60 grados, el punto B quedaría en raíz de 3 partido 2, menos 1/2. Nuevamente, si lo giro en 30 grados, quedaba acá, y en otros 30 va a quedar acá, donde está el punto C. Así que el punto B' sería igual a C, en el segundo caso. Y justamente tiene las mismas coordenadas. Es raíz de 3 partido 2 menos 1/2. Así que también estaría correcto. Y el último dice, si se gira en 60 grados, entonces el punto C quedaría en el 0, menos 1. Si este ángulo era 30, el que tenemos acá, este ángulo que falta acá es 60. Así que el punto C quedaría aquí, el C'. Y justamente es en el 0, menos 1. Así que en este problema sería 1, 2 y 3. Y este problema era un poco más difícil porque, bueno, yo ya lo había hecho antes, así que sabía que había que irse por Pitágoras, sacar este valor, que era un triángulo equilátero,
Y toda esa información es relevante para poder girar en 30, 60 y 60 grados después. Vamos a seguir. Ya. Se escucha una ambulancia, se escuchaba muy fuerte, pero ahora se está alejando, así que se va a escuchar más despacio. Y espero que el internet no esté fallando tanto porque me salen avisos así como de que está fallando. Ya, dice, sea R y Q rotaciones del centro en el origen del sistema de ejes coordenadas. Y los ángulos de rotación son de 270 grados en sentido antihorario y de 90 grados en sentido antihorario, respectivamente. Se puede determinar las coordenadas del punto A si se sabe que al aplicar la rotación R al punto A, se obtiene el punto 2,3. Ok. Aquí no tenemos que llegar a la respuesta, simplemente saber si se puede o no se puede. Y si al punto A yo le aplico la rotación, la rotación R, que es antihorario, 270 grados, voy a obtener el punto 2,3. Ok, si yo quiero volver al punto A, tendría que aplicar una rotación, pero horaria, al 2,3, de 270 grados. Así que efectivamente yo podría sacarlo con esto. En la segunda dice, al aplicar una traslación según el vector 1, menos 5 al punto A. Ya, así que al A lo traslado según el vector 1, menos 5. Y al resultado le hago una rotación respecto a Q, que era una rotación antihoraria de 90 grados. Y se obtiene el punto 3, menos 2. Bueno, nuevamente puedo hacer todo el proceso inverso. En vez de una rotación de 90 grados antihoraria, le voy a hacer una rotación horaria de 90 grados y voy a obtener un punto. Y luego ese punto que se trasladó según el vector 1, menos 5, yo le puedo restar ese vector 1, menos 5 y obtener el punto de A. Así que con el 2 también podría saber. Así que en este caso sería cada una por sí sola. Y bueno, para los que van a la M2, no hay que llegar a la respuesta. Normalmente la respuesta es la misma para ambos, pero no es necesario. Así que basta saber que se puede para dejar lista la respuesta. Veamos, la 10 dice, si al vértice del vector, ya, si al triángulo de vértices M 1,2, N 2,5 y P 3,3 se le aplica una rotación con centro en el origen del sistema de ejes coordenados y se obtiene un triángulo de tal forma que el vértice homólogo a M es menos 2,1. ¿Cuál de los siguientes puntos corresponden a los otros dos vértices del triángulo homólogo? Ok, vamos a dibujar los puntos y vamos a dibujar el triángulo para saber más o menos dónde quedaría. Porque así también vamos a poder descartar algunas alternativas. Ya, los puntos de el triángulo original van a ser el M 1,2, 1,2 por acá, el N 2,5, esto sería 4, acá sería 5 más o menos, y el P 3,3. Ya, acá tenemos los puntos originales. Y nos dicen que se aplica la rotación y el punto M va a quedar como el punto M', menos 2,1. Estaría acá. Acá estaría el M'. Ok, se ve que aquí fue una rotación antihoraria de 90 grados.
Así que todos van a sufrir la misma variación que M. Y también sé que todos van a quedar en el segundo cuadrante. Así que podríamos descartar todos los que no estén en el segundo cuadrante. Por ejemplo, el A no está en el segundo cuadrante, el 0,2. El B tampoco está en el segundo cuadrante, está en el cuarto. El C está en el tercer cuadrante. El D puede ser, y el E tampoco es. Así que la única posibilidad es que sea el D. Pero igual, vamos a ver qué es lo que pasó acá. Primero, pueden hacer lo mismo que les dije, agarrar la hoja y rotarla. O en este caso, pueden rotar la cabeza y ver que los puntos van a quedar, por ejemplo, en el X menos 3,3, que sería este punto. Y en el punto N quedaría en el menos 5,2, que sería este punto. Ya, pero eso sí, yo dibujara y rotara la hoja en 90 grados. Y otra forma más típica que enseñan esto es que enseñan la típica rotación en 90, en 180 y en 270 antihoraria. Antihoraria de un punto original que va a ser el punto X, Y. Entonces sería 0 grados. Cuando yo giro un punto en 90 grados, va a cambiar el Y y el X. Van a cambiar de lugar. Y el Y cambiaría de signo. Pasaría a ser menos. Cuando la rotación es 180, cambian los dos de signo. Pero sigue siendo X e Y. Y rotación en 270, también cambia el Y y el X. Y ahora el X es el que es negativo. En este caso, el punto que nos dieron era el 1,2 y rotó al 2,1 y el 2 negativo. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los puntos. Por ejemplo, el punto 3,3, los cambios de lugar, acá son lo mismo, pero le cambio el signo al que está en la coordenada X. Y al 2,5, los cambios de lugar, lo dejo 5,2 y a la coordenada en X la dejo negativa. Así que esto vale la pena igual aprenderse. La rotación antihoraria. Esto es solamente respecto al origen, eso sí. Estos son cambios antihorarios. Ya, vamos a seguir con el siguiente problema. Ya, y acá esto es lo más típico también, que las isometrías estén combinadas. Así que yo creo que vamos a alcanzar a hacer algunos problemas de esto. Denme un segundo. Sí. Ya dice, considere los triángulos R y T de la figura adjunta. ¿Con cuál de las siguientes transformaciones isométricas se puede obtener el triángulo R a partir del triángulo T? O sea, el triángulo T pasar al R. Y esta es una pregunta que entró ahora en la prueba de invierno, así que es relevante. En la primera nos dicen una rotación con centro en el origen y luego una reflexión respecto al eje Y. Ok, no hemos visto reflexiones, pero reflejar en torno al eje Y es sacar una imagen espejo respecto al eje que nos indica. En este caso que nos dicen una rotación, yo podría rotar esta figura en sentido horario, en 90 grados, y dejarla ahí. Y luego hacer esa reflexión respecto al eje Y. Y voy a encontrar la figura E. Así que esta es la correcta. Igual vamos a ver un par de las otras. Dice una reflexión respecto al origen. No, porque la reflexión respecto al origen va a dar una figura así. Una reflexión respecto al eje Y y luego una traslación
Tampoco, porque una reflexión respecto al eje Y nos va a dar una figura así. Y si la trasladamos, jamás va a quedar como R. Una traslación y después una rotación con el centro en 2,1. Eso tampoco, porque por más que traslade esta figura, igual va a tener esta forma. Y si yo roto esa forma, jamás va a quedar igual que R. De hecho, queda así. No quedaría igual. Y una reflexión respecto al eje X y reflexión respecto al eje Y, tampoco. Ya. Eso sí, vamos a hacer un pequeño freno acá, porque hay dos alternativas que se parecen, que son iguales, que es una reflexión respecto al origen. Una reflexión respecto al origen es igual a una rotación en 180 grados. Y la alternativa E, una reflexión respecto al eje X y luego una reflexión respecto al eje Y, también es igual a una reflexión respecto al origen. Esas son iguales. Y esas también son iguales a la rotación en 180 grados. Tanto antihoraria como horaria. Así que esas tres cosas es lo mismo. Y en términos prácticos, siempre va a ser cambiar de signo los valores. Por ejemplo, si yo roto el 3,2 en 180 grados, me va a dar menos 3, menos 2. Si yo hago una reflexión respecto al origen de este punto, me va a dar lo mismo, menos 3, menos 2. Si hago una reflexión respecto al eje X, es mantener al X y cambiar al Y. Pero después, si hago una reflexión respecto al eje Y, es mantener el Y y cambiar al X. Así que igual llegaría a esto. Ya, eso para que lo tengan en mente, que esas tres son iguales. Y es cambiar el signo de las coordenadas. Sigamos. Dice, al segmento AB se le aplica la siguiente composición de isometrías. Una rotación respecto al origen en 90 grados, ok, en sentido antihorario. Si le llegaran a no dar el sentido, tienen que asumir que es sentido antihorario. Y también el sentido antihorario también lo llaman sentido positivo. Así que si te dijeran una rotación negativa, sería en sentido horario. Ya, sigamos. Luego una traslación según el vector CC, seguida por una traslación según el mismo vector. Dos traslaciones según el vector. Y se obtiene el segmento A'B', donde A' es la imagen de A. Si A, que es XY, y A' es C, 2 por C más 1, donde sea un número real negativo, ¿cuál de las siguientes coordenadas corresponde al punto A? Ok, un poco enredado, pero lo que está pasando acá es que a A se le aplica una rotación antihoraria de 90 grados. Luego a eso se le aplica una traslación respecto al vector C, C. Y después otra traslación respecto al vector C, C. Y se obtiene el punto C, 2 C más 1. Pero yo también puedo hacer el proceso inverso y llegar al punto A. ¿Cuál sería el proceso inverso? Sería pasar restando estos dos vectores traslación y después rotar según el vector 90 grados, pero de forma horaria. Ok, voy a multiplicar esto. Me va a quedar, podría juntar estos dos vectores de traslación y va a quedar 2C más 2C, que van a pasar restando. Entonces lo primero que tengo que hacerle a este A', que es C, 2C más 2, es restarle 2C.
Ya, eso me quedaría. Bueno, acá también lo pueden cambiar de signo, dejar este positivo, y acá estos dos negativos, y me va a quedar C menos C, que es igual a menos C, y la parte Y sería 2C más 2 menos 2C, serían los 2C, y me quedaría solamente el 2. Ok, ahora tengo que hacer una traslación, o sea, una rotación en sentido horario de este punto. Ya habíamos hecho una tabla, que la voy a hacer de nuevo, que era con sentidos antihorarios. Cuando tengo un punto, bueno, 0 grados, que sería el punto original, x, y. En 180, que es fácil porque es menos x menos y. En 90 era cambiar el y con el x, y a este poner negativo. Y 270 es cambiar también el y con el x, pero ahora la coordenada y va a ser negativa. Ok, esto es antihorario. Horario es lo mismo, pero sería al revés. O sea, este sería 270 grados, esto sería 180 grados, y esto sería 90 grados horarios. Así que aprendiendo la de antihorario, podemos sacar la otra. Así que, ¿qué le vamos a tener que aplicar a este punto? Menos 2,c, vamos a tener que aplicarle esto. Cambiar la coordenada. Y con la coordenada x, lo voy a escribir acá primero, el menos c,2, vamos a hacer una rotación de 90, pero horario. Y me quedaría, primero voy a cambiar acá el menos c y acá el 2, y voy a tener que cambiar la coordenada y de signo, va a quedar positivo. Así que el punto sería el 2,c, la c. Eso. Este problema es enredado de leer, pero no es tan difícil, la verdad. No es tan difícil si uno sabe cómo operar de vuelta de todos estos problemas. Que si yo lo traslado, tengo que pasar ese vector de traslación restando, y cuando yo lo roto, tengo que cambiar el sentido. Si era antihorario la rotación, entonces para revertirla tendría que hacer una rotación horaria. Ya vamos a ver otro más. A ver cuántos problemas faltaron. Faltaron 4, creo. Ah, ya, pero no hay nada del 2023. Ya, vamos a hacer el 13. El 13 dice, en un plano cartesiano de la figura adjunta se ubican los triángulos ABC y DEF. ¿Ok? Se puede determinar que los triángulos son congruentes, si se sabe que los triángulos son semejantes de razón 1. Ya eso estaría bien. Son congruentes porque si la razón es 1, primero, si son semejantes, tienen los mismos ángulos. Y si la razón es 1, entonces tienen la misma proporción los lados. No la misma proporción, son iguales los lados. Completamente iguales. Así que con eso podemos saber que es congruente. Y el segundo dice, el triángulo DEF se obtiene de una o más transformaciones isométricas del triángulo ABC. Y esto también está bien. Cuando yo aplico transformaciones isométricas, me están dando por resultado figuras que tienen las mismas medidas. Por eso se llaman isométricas, de igual medida. Así que por más que yo lo rote, que yo lo traslade, que yo lo refleje, igual la figura tiene las mismas medidas. Los lados son iguales y los ángulos se van a mantener iguales. Así que acá era cada una por sí sola. Ya estará bien corta, así que vamos a hacer otra. ¿Qué más iba a decir? Ah, ya.
Esa es la gran diferencia con homotesia, por ejemplo. ¿Y por qué lo enseñan separado? Porque homotesia entrega figuras que son proporcionales, pero que cambian de tamaño. Entonces acá tenemos figuras que son semejantes, pero que no son iguales, no son congruentes. Y cuando son congruentes, hablamos de isométricas. Así que por eso hace una diferencia entre isometría y homotesia, a pesar de que igual se parecen un poco los temas. Ya vamos a ver esta. Dice, en la figura adjunta, al aplicar al triángulo ABC una simetría puntual con respecto al origen, ok, simetría es una reflexión. Puntual respecto al origen era igual que una rotación en 180. O sea, es cambiar de signo todos los puntos. Ya, pero voy a seguir leyendo primero. Se obtiene el triángulo A'B'C'. ¿Cuál de las siguientes transformaciones isométricas aplicadas al triángulo A'B'C' permiten obtener el triángulo ABC como imagen? Ok, si el punto A es 1,2, el punto B va a ser, A' va a ser menos 1,-2. Y tendríamos A'. No va a ser todos los puntos, pero en el fondo es simplemente cambiar el signo. Si este era 3,1, este va a ser 3,-1. Ahí tendríamos una parte del triángulo. El A' y el B'. Acá te piden, eso sí, volver de este triángulo al triángulo original. 5,3, ya igual voy a dibujar el triángulo completo. O sea, ¿con qué transformación voy a volver a este original? Dicen, una reflexión con respecto al eje X seguida de una reflexión respecto al eje, una reflexión respecto al Y, y seguía una reflexión respecto al eje X. Y sí. De hecho, un poquito antes vimos que hacer una reflexión por el X y después por el Y, o por el Y y después por el X, es lo mismo que una simetría puntual respecto al origen. Así que se está bien. La segunda dice, una traslación según el vector 2,4. No, esta estaría mala. Porque ya tiene otra forma el vector, el triángulo. Por más que yo lo traslade, no lo voy a dejar de la misma forma. De hecho, creo que el único punto que quedaría en su lugar va a ser el A', que va a quedar ahí. Pero los otros van a quedar en cualquier parte. Y la última dice, una rotación en 180 grados con centro del origen y en sentido antihorario. Y también está bueno. Es lo mismo que les había dicho, que una simetría puntual respecto al origen es lo mismo que una rotación en 180 en cualquier sentido, y lo mismo que una reflexión en el eje X y después en el eje Y. Así que sería 1 y 3. Y a ver, veamos otra más, porque quedan dos problemas y aunque se leen largos, no son tan largos. Vamos a hacer los dos que quedan rapidito. En la siguiente dice, de acuerdo a la figura 4, ¿con cuál de las siguientes transformaciones isométricas en el plano no se puede obtener el triángulo B a partir del triángulo A? O sea, tengo que pasar del triángulo A al triángulo B. En el A, dicen con una simetría y luego una traslación. Efectivamente, efectivamente se podría. Yo podría hacer una reflexión, una simetría respecto al eje Y o respecto a una recta así, y obtengo un triángulo que se parece al B. Y después lo traslado hacia B. Así que con esa se puede. Siguiente. Diría con una traslación y luego una simetría. Es lo mismo. La misma cosa. También está bueno porque yo podría trasladar la figura acá a la
y después hacer una simetría respecto a esta recta. La siguiente dice, una traslación según el vector 4,1 y luego una rotación, vector 4,1. O sea, el punto de acá, 4 a la derecha y 1 para arriba. O sea, tendríamos una figura así. Esa sería la nueva figura A. Y nos dicen después una rotación. Por más que yo rote esta figura, jamás voy a obtener B. Porque obtendría figuras que son así. Tienen otra forma. Para yo poder obtener la figura B, en algún momento tengo que hacer una simetría. Así que esa era la mala y esa es la respuesta en este caso correcta. Pero como les decía, en algún momento tiene que haber una simetría. De hecho, la siguiente dice 3 simetrías y luego una traslación. Y la E, una traslación y luego una simetría. Y después otra traslación, también se puede. Pero como requisito tenía que haber una simetría y una traslación. La rotación no nos aporta mucho. Así que la C. Y vamos a ver la última, que fue el 2021. Y dice, Emilia y Martín crean un juego de movimientos dibujando un plano cartesiano en el suelo, de manera que pueden indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Ok, la indicación del juego son, primero, rotar 90 grados en sentido antihorario respecto al origen. Después dice realizar una simetría respecto al eje X. Y por último, otra simetría respecto al eje Y. Al comenzar el juego, Emilia se encuentra en el punto AB y Martín en el punto CD. Números reales mayores que 0. Ya esto es importante, que son números positivos y distintos entre sí. Okay. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las ubicaciones de Emilia y Martín durante el juego? Ok. Vamos a hacer un espacio. Acá van a haber 3 cambios. El primero va a ser una rotación en sentido antihorario. Sentido antihorario es por acá. El segundo es una simetría respecto al eje X. Eje X. Y el tercero es una simetría respecto al eje Y. Aunque no lo vimos, hacer una simetría respecto al eje X es mantener al X fijo y al Y cambiarlo de signo. Y hacer una simetría respecto al eje Y es mantener al Y fijo y cambiar el X de signo. Y nos dicen que el punto A y B son positivos, así que estarían acá, en el primer cuadrante. Podría ser el punto AB. Y el punto CD puede estar ahí en cualquier lado. Ya, pero está en el primer cuadrante porque nos dijeron que era todo positivo. La alternativa A nos dice, al realizar la rotación, Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante. La rotación es antihoraria, así que van a pasar del primer cuadrante al segundo cuadrante. Así que esa estaría mala. La segunda dice, Emilia y Martín finalizarán el juego en los puntos A, menos B y C, menos D. En realidad esa también está mala porque cuando yo roto en 90 grados voy a estar en el segundo cuadrante. Hago una simetría respecto al eje X y voy a estar en el tercer cuadrante. Y después hago una simetría respecto al eje Y y el resultado va a quedar en el cuarto cuadrante. Ah, no, esta está en el cuarto cuadrante. Ya, podrían ser, podrían ser. Después la vamos a revisar. La distancia entre Emil y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comenzaron.
Ya esta es la respuesta correcta. Porque las simetrías siempre van a mantener la misma distancia. Es parte de las propiedades. La D dice, Emily y Martín finalizan el juego ubicados en el tercer cuadrante, no se ubican en el cuarto. Y vamos a ver los cambios que habría en Emily y Martín. Ponte el punto AB. Si le hago una rotación respecto a 90 grados, va a quedar así. Menos B, A. Si le hago una simetría respecto al eje X, mantengo el X. O sea, el menos B se queda igual y cambio la A. Va a quedar como menos A. Y después una simetría respecto al eje Y, mantengo la coordenada Y, el menos A, y cambio la coordenada X, que haría B menos A. Y esta decía A menos B, por eso estaba mal. Y eso, chicos, alcanzamos a hacer toda la guía, así que después revísenla. Voy a intentar subir el video pronto y ahí van a poder terminar todo. El último que les voy a decir, que no tiene que ver con matemáticas, sino con física, para el que la dé, es que, por ejemplo, ahora escuchan de repente una ambulancia que suena o los carros bomba, porque vivo cerca de una compañía. Hay una cuestión que se llama el efecto Doppler, que hay que manejarla bien. El efecto Doppler te dice que cuando hay un elemento que emite una fuente sonora, que emite un ruido, como por ejemplo un carro bomba, si se acerca hacia mí y la distancia es cada vez menor, yo lo voy a sentir con una frecuencia más alta. Así que cuando el carro bomba está pasando por esta calle y se acerca hacia mí, se siente un sonido muy agudo, porque aumenta la frecuencia. En cambio, cuando ya comienza a alejarse, se va a sentir una frecuencia cada vez menor, una frecuencia más baja. Así que se siente un sonido que es más grave. Y por lo tanto también es más agradable de escuchar. Y solamente en un instante uno va a escuchar la misma frecuencia, que es cuando el carro bomba esté aquí, como pasando a la misma distancia, a la distancia mínima. Y eso, para que lo sepan, porque el efecto Doppler igual entra harto en física, y en física común, según yo. Y eso. Y el que también siempre escucha el sonido con la misma frecuencia es el que está manejando el carro, o quienes van arriba del carro. Pero el que va a escucharlo, al que se le acerca el carro, lo escucha con mayor frecuencia, más agudo. El que se le aleja, lo escucha con menor frecuencia, que es más grave. Ya, chicos, que estén súper bien.